¿Les ha pasado que de repente conocen a una persona que le escuchan y miente y luego están en una reunión y vuelven a escuchar que miente, pero como que ya la compuso y luego te dicen, no, yo no dije eso? Bueno, hoy vamos a hablar de 3 tipos de personalidades que son mentirosos, mitómanos y esquizofrénicos. No se vayan, regresamos. Créanme que la plática va a estar muy interesante. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Ana Mayra Gilbert nuevamente, agradecido que estés aquí. Hola Alfonso, ¿cómo estás? No, pues siempre agradecidos. Ana Mayra, bueno, en la invitación te decía que hay un momento, yo pienso que he comprobado con los psicólogos, psicoterapeutas, que de repente llega un paciente y empieza a contar su caso y de repente los psicólogos, psicoterapeutas ven como que una inconsistencia, ¿no? Como, a ver, eso no me habías contado. Platícanos un poquito del esquizofrénico y nos vamos al mitómano y al mentiroso. Ok. Bueno, gracias por la invitación, muy contenta de aquí de acompañarte y de ampliar las dudas. La parte de esquizofrenia, bueno, es un trastorno y psicopatológico, ¿no? La manera en la que, por ejemplo, yo como psicoterapeuta gestal trabajo con los pacientes es siempre con su verdad, ¿no? No me baso en la verdad de afuera, sino en la verdad que él cuenta. Obviamente que a veces cuando te empiezan a contar algo no te checa, ¿no? Como tú dices, hay cosas que a lo mejor dices, ¿cómo esto? Lo ves muy fantasioso o demás. Hay que entender que cuando tienes un trastorno mental, que es una enfermedad, pues ahora sí que su verdad es lo que ellos ven. Entonces, aunque no sea la verdad que ven todos los demás o que tú puedas percibir como que es cierta, ellos mismos se la creen porque es lo que ven, ¿no? Entonces, he tenido pacientes que a veces, sobre todo con adolescentes que tienen esquizofrenia, que bueno, la mamá es así como de, cámbialo, ¿no? O habla con él para que pues entienda que no existen los dragones o que esto que está diciendo es fantasioso, esto no es cierto. Eso es sumamente difícil porque no podemos hacer que cambien esta percepción que está justamente distorsionada, que es lo que hace la enfermedad. La enfermedad hay distintos niveles y grados, pero la enfermedad lo que hace es que veas una realidad diferente a la que ven todos los demás. Yo quisiera, y perdón la interrupción, quisiera nada más puntualizar algo que me viene. ¿Es hereditable? Sí. Sí, es hereditable. Sí. ¿Viene de madre, de padre, de ambos puede venir? Sí. De ambos. Sí. Ok. Estás diciendo una cosa que a mí me impacta porque yo sí, con todo respeto, cuando me llega alguien en el taller que en la entrevista veo que no, y entonces llegaron y mis hijos, pero mis hijos no vienen aquí. A ver, me dijiste que estaban muertos. O sea, cuando yo ya veo una inconsistencia, yo sí digo, ¿sabes qué? No, sí me explico, como sí. Está lleno, no es lo mío, porque yo tengo que ayudar a gente a que vea su realidad, y algo que tú estás diciendo que me impresiona es, tengo que verlos desde su realidad. Sí, bueno, obviamente eso es cuando tienes una terapia solamente con ellos. Este tipo de personas, tal como lo dices, no son personas que son aptas para estar en un taller o para estar con otras personas porque su realidad va a diferir totalmente de todas las demás. Entonces, aquí lo que se busca en los talleres y demás es todos más o menos tenemos los mismos problemas o con diferencias, pero todos vemos lo mismo. Pero meter a alguien que no ve nada de lo que tú ves, que tiene otra realidad, es sumamente difícil. Por eso no son pacientes recomendados y en muchos cursos o talleres vienen las letritas ahí que si tienes alguna psicopatología, tienes que decirla para ver qué nivel y si puedes, porque hay psicopatologías con las que sí puede. Que lo pongo en el taller, de hecho las gentes que han tomado el taller está, no la letra chiquita, la letra grande. Si hay temas de alcoholismo, algún desorden, sí dímelo, ¿no? Porque si no, no te voy a poder ayudar. Entonces, tú trabajas con ellos desde su realidad. Sí. Ok. ¿Y en qué momento se empalman con la familia?
Justamente, bueno, mi manera de trabajarlo es como hacer un puente para que ellos sean lo más funcionables que se pueda, ¿no? En la vida. Sí pueden funcionar siempre y cuando se den cuenta que su realidad no es la misma que la mayoría tenemos y que su realidad no es no es lo que vemos. Para eso es difícil porque ellos es mucha frustración. Si imaginamos que tú estás viendo, pues sí, la pared que todo el mundo ve blanca, tú la ves negra, pues es muchísima frustración de decir, claro que no, alguien que me acompañe, alguien a verla, ¿no? No sé, me imagino mucho cuando nosotros llegamos con alguien y le cuentas algo y la otra persona pues empatiza contigo fácilmente porque le ha pasado algo similar o algo. Imagínate cuando quieres que alguien empatice contigo y que esa persona dice, no, para nada, no, nada de lo que dices tiene sentido. Es súper frustrante porque nadie alcanza a conectar con ellos. Entonces lo que yo hago es como hacer un puente en el que ellos entiendan que la realidad que vemos casi la mayoría es otra y que la familia entienda que lo que ven ellos es otra realidad y que es una enfermedad y que sí se puede, bien medicado, pueden funcionar, ¿no? Y se busca que funcionen porque ellos son inteligentes, ¿no? De hecho, son muy, muy inteligentes y pueden funcionar, pero sí desde el entender y que tomen conciencia que tienen una realidad diferente y una distorsión. ¿A quién le cuesta más trabajo adaptarse? ¿Al esquizofrénico con la familia o a la familia con el esquizofrénico? No, yo creo que bueno, a ambos, pero el esquizofrénico está más habituado a que nadie lo entiende, a estar muy solo. O sea, ya saben ellos. Sí, y aparte de verdad es algo horrible. Hay muchísimos simuladores, de hecho, en internet y demás, que si te metes a escuchar los sonidos, las voces que ellos escuchan, es para volverte loco. Entonces, pues tienen mucha resiliencia, por lo general. Oye, ¿qué tanto un esquizofrénico, vamos a tocar ahorita la parte de esquizofrénico, que es el que me interesaba, ¿qué tanto puede hacerse una película de una persona en su cabeza? O sea, toda una historia, esa historia siempre va a ser la misma, la puede cambiar, porque ahorita podemos brincarnos al mentiroso que de repente como, a ver, eso no me lo habías dicho, ¿no? O sea, el esquizofrénico te dice, es esto y siempre va a ser eso, o puede cambiar. No, por lo general es una historia que se cuentan. Son diferentes grados de esquizofrenia hay y diferentes patrones. Entonces hay veces que, por ejemplo, escuchan diferentes voces, pero ya empiezan a contactar y saben cuáles son las voces, qué les dicen las voces, o sonidos, o por ejemplo, empiezan a hacer señales. Por ejemplo, ahorita si se escucha un coche que pasa, entonces eso quiere decir que es la señal que tal, o por ejemplo, pues no sé, estoy embarazada y pues sí, estoy embarazada y voy a tener un bebé y entonces empiezan a hacerse la historia y a ver que los demás, pues no, o sea, ¿por qué no te das cuenta que sí estoy embarazada, no? ¿Qué te pasa con eso? ¿Por qué te pones así? Es difícil, muy difícil que ellos alcancen a entender que no vemos lo mismo y que no es la misma realidad, ¿no? A mí, pues me ha tocado pacientes que me dicen, ¿en serio no escuchaste eso? Y yo, en serio no lo escucho, o sea, quiero escucharlo contigo y quiero acompañarte, pero no lo escucho, ¿no? Ahora, claro, esto tienes que tener un apoyo de una psiquiatra todo el tiempo. Estos son pacientes que tienen que estar acompañados de una psiquiatra. O sea, que si tú tienes a un paciente, a un vecino o a alguien que tú empiezas, se nota mucho porque hasta la mirada es diferente, la manera de hablar, lo que te dice no te cuadra. Entonces, lejos de decir, de querer a fuerzas embonar o que te entienda o que tú lo entiendas, porque mucho de lo que a veces me llega al consultorio es gente que dice, es que no entiende, o sea, ya hablamos y ya le dijimos y ya nos reunimos toda la familia, pero es que no es algo que entienda, es una enfermedad. Entonces si lo ponemos como un cáncer, imagínate que dices, tengo cáncer y que alguien llega y te dice, ay, quítatelo, porfis, quítatelo. Pues, ¿cómo se va a quitar el cáncer, no? Qué frustración, porque ellos, si quisieran, lo quitarían, pero no pueden. Ahora, vamos a brincar esa línea delgada con una gente que miente. Yo, con cariño y con respeto, quisiera pensar que el esquizofrénico tiene todo aquí y el mentiroso
lo saca hacia afuera como una realidad, ¿pudiera ser? Yo como lo veo más bien es que el mentiroso tiene patrones de algo que pasó en la infancia y el esquizofrénico también, pero con una genética, o sea, ya está descubierto que hay una parte genética, ¿no? Que no siempre es, pero en muchas ocasiones cuando hay alguien esquizofrénico resulta que el abuelo, el bisabuelo también tenía esquizofrenia o de alguno de los lados. Entonces, el mentiroso creo que viene más como desde un patrón de mucha inseguridad y de una falta de autoestima, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, de chiquito no me siento suficiente, no me siento visto, no me siento amado, entonces yo me empiezo a decir una historia con mis compañeros, o hasta decir, soy Superman y tengo muchos poderes y puedo hacer muchas cosas y algo que me haga sentir importante y que me haga sentir mejor. Eso no cambia cuando son grandes. Cuando la gente va creciendo, pues sigue repitiendo estos patrones que se va creyendo, ¿no? Por eso, pero entonces creo que sí me estás dando la razón en lo que a lo mejor no me supe explicar. El mentiroso arma su cuento, me explico, arma sus personajes y todo, y el esquizofrénico los tiene en la cabeza. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, no los está inventando, realmente los tiene percibe, en la cabeza. Sí. Bueno, con el mentiroso puede ser que sí, y cuando ya llegamos a un nivel de mitómano, es cuando ya se volvió un patrón que hace que en verdad te confundas entre la realidad y se crea sus mentiras. Exacto. El mitómano. O sea, mitómano es nivel Dios. O sea. Sí, o sea, el mentiroso viene de fondo de mucha inseguridad y una falta de autoestima, ¿no? Falta de confianza. Entonces no creo que haya un espacio confiable y entonces mejor no digo nada, mejor me espero. Pero el mitómano es que ya se hace un patrón donde ya en verdad empiezo a creer lo que estoy diciendo, o mis mentiras, ¿no? Me lo empiezo a creer de verdad. O sea, quiero entender, el mitómano se cree sus mentiras, lo que dice. O sea, puede ser como los políticos que todas las mañanas dicen cosas y se las creen. Ellos se las creen, sí. ¿No? Y son capaces de decir, aquí se hace lo que yo digo porque se la creen, tienen mucha seguridad. Sí. No, pues está de atar ese tema, mano, ¿no? Sí. Son más peligrosos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Porque uno con medicina se controla, ¿no? El mentiroso y el mitómano, pues no. Y luego no hay manera. Se pone peor la cosa, ¿no? Oye, platícame, el mentiroso no hay medicina, para el mitómano no hay medicina, sí. Para el esquizofrénico sí. Sí, yo muchas veces cuando tenemos una pareja, un hijo o alguien que descubrimos que nos está diciendo una mentira, casi siempre apuntamos, es un mentiroso. También hay que revisar el entorno y el decir, ¿qué es lo que no estás viendo seguro que no te atreves a decir, ¿no? ¿Por qué necesitas esta mentira? ¿Qué es lo que está faltando? Porque cuando hay un mentiroso es que también hay una falta de confianza, ¿no? No me siento seguro y prefiero decírtelo, ¿no? Entonces, pues eso también he tenido pacientes que me dicen, es que ya digo mentiras chiquitas, ya, o sea, ya no puedo parar, pero porque siento, o sea, como que cuando me pregunta, oye, ¿hiciste eso? Una cosa tonta, ¿no? Como, ¿pagaste la luz? Y digo, chin, se me olvidó pagarla, y en lugar de decir, oye, perdón, no la pude pagar, digo, sí, ya la pagué. Y de ahí viene más grande, porque entonces no me atrevo a decir, pues te dije mentiras y tal, y entonces debajo hay una gran inseguridad y una gana, pues, de ser perfecto, mucho miedo de no mostrarme con estos defectos, una gran necesidad de tener una autoestima alta, ¿no? O ya mienten por ¿cómo se dice? No por hobby, por hábito, ¿no? O sea, ya mienten por hábito. Es que empieza siendo como un patrón, te digo que empieza como desde muy chico, donde estás en un ambiente en el que tienes que mentir para sentirte mejor, y entonces te das cuenta que con estas mentiras pues sí te vas sintiendo mejor, porque pues todos tus amigos están felices que dices que fuiste a Europa y que tal, y que tú o que tu papá te compró esto, y que entonces te empiezas a dar cuenta pues que está padre, empiezas a crecer, y con las chicas también, y luego con la esposa también, y se te va haciendo un patrón que pues ya se vuelve mitómano, y sí hay mucho sufrimiento,
O sea, también sufre, no, muchas veces el mitómano, que ya llega a niveles muy altos, no es que goce diciendo las mentiras y que diga, ay, ahora me lo voy a fregar y voy a... No, hay muchísimo sufrimiento detrás y muchísima inseguridad. O cuando se les cae el teatrito. Sí, no me atrevo. No, cuando se les cae el teatro a veces ni siquiera lo reconocen. No pueden con eso, porque es demasiado. Entonces es como de veras, ahí les puede dar algo, porque es demasiado. Es como que los estuvieras encuerando y es quedarse tan al desnudo. Por eso es que un mitómano o mucha gente que es mentirosa es como, te estoy viendo. No lo hice, y no. Y otras personas pues dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Pero si te estoy viendo, pero es que no es que gocen, sino ya es un patrón que es imposible porque empieza siendo una costumbre y después se vuelve un hábito y después se vuelve un patrón. Entonces los patrones ya son sumamente difíciles de quitar. Ya es como o sea, he tenido pacientes que dicen, ya no lo hago, ya ni lo pienso, lo digo, así lo digo y después cuando me preguntan, oye, ¿por qué? No sé, fue un impulso, ¿no? Eso que dices es delicado porque sí me ha tocado en el taller y no creo que sea porque estén enojadas, pero me toca mucha mujer, por ejemplo, que llega y dice, es que me mintió desde novios, ¿no? Y luego las empresas, no había las empresas, y los millones, no había los millones, y pues sí, o sea, sí hay gente que lo hace, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, hay muchísimos casos de gente pues que ha sido timada porque aparte los mentirosos en general son muy encantadores. Entonces son como manipuladores, son envolventes, y esto lo tenemos también como una herencia, un poquito de pues de nuestros ancestros, que un poco así se usaba, así lo decían, ¿no? Era difícil ver la verdad y entonces evadía y entonces había muchas mujeres que sabían perfecto que el marido tenía otra familia o que tenía otras cosas y que era lo que se decía, calladita, tú no digas nada, hazte la que no viste, shh, oye, que mi abuelo me tocó, shh, no te tocó nada, shh, calladita. O sea, el mensaje siempre ha sido que estemos calladas, que no digamos, que entonces eso va como madre, siempre como mujer, pues vamos apoyando y aportando a crear mentirosos, ¿no? Entonces no es como para señalar a alguien, pero sí reconocer pues de dónde viene un poco los mentirosos, los fueron creados, ¿no? No nada más brotaron. Oye, y los que mienten por necesidad, hace cuenta, los que quieren pertenecer a una clase y, ay, sí, yo acá, en mi familia tenemos y no tienen, o se inventan hasta familiares en la política o en... Sí, es bluff, pues es que es eso, es el quiero pertenecer, para mí es importante, muy importante que me vean, quiero ser alguien que no soy, entonces empiezo a pretender y de verdad a creérmela, ¿no? Que, híjole, aunque no tenga dinero, pero yo valgo mucho, y yo tal, y entonces empiezan a engrandecer y a creérsela, en verdad a creérsela, pero el fondo, volvemos a lo mismo, es muchísima inseguridad, es una autoestima baja y es en verdad el no creer que sí lo puedo obtener y entonces lo obtengo a través de una mentira o de verle la cara a los demás, ¿no? Oye, Ana Mayra, para cerrar el tema que me pareció muy interesante, porque yo creo que en algún momento hemos visto este tipo de personas, quiero cerrar el tema del esquizofrénico. Hace rato dijiste que había niveles. ¿Cuáles son esos niveles y cómo podemos detectarlos? Sí, bueno, hay, o sea, hay diferentes niveles. Yo creo que que cuando llega una persona, cuando te empieza a dar un brote psicótico, que empiezas a ver diferentes las cosas y empiezan a actuar diferentes, y alguien es tiempo de ir de volada con un psiquiatra para ver generalmente lo que se desenvuelve, lo que viene, pues es una esquizofrenia de fondo. ¿Cuál tipo? Hay un chorro de tipos. ¿Qué nivel? Hay un chorro de niveles, pero hay unos que sí tienes que estar internado en una clínica donde van a nivelarte y después vas a tomar medicina y vas a empezar a ser funcional y salir. Y hay otros que es únicamente con medicina y empezar un proceso terapéutico, ¿no? O un acompañamiento para ir viendo cómo le va cayendo la medicina, cómo si va funcionando, cuáles son sus patrones y
de más. Pero definitivamente sí hay señales, sí se puede llegar a atender oportunamente. Sí. Y lo más importante, no hacernos como que no pasa nada, ¿no? Sí, exactamente, lo dices muy bien, porque muchas veces cuando alguien se espanta o alguien ve, no quiere decir, no quiere ir por ayuda, y creo que lo más importante es estar apoyados, estar con alguien que sepa del tema y que pueda acompañarte en esto, ¿no? Y para los mentirosos o los mitómanos, pues también nosotros darnos cuenta, una cosa es que te mientan y otra cosa es que tú no quieras verlo, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Entonces, y otra cosa es lo que no quieres ver. Sí, yo siempre digo, ¿a qué le quieres hacer caso? ¿A lo que estás escuchando o a lo que estás viendo? ¿No? No, pues muy fuerte, pero a ver, ¿y qué pasaba con esos? Sí, bueno, o sea, una cosa es que alguien te mienta una vez y que digas, bueno, yo le quiero dar una oportunidad y quiero seguir, y que después otra vez y que te sigas quedando y señalando, eres un mentiroso, eres un mitómano, pero aquí me quedo, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando ya toca, pues, hablar, enfrentar lo que no nos gusta mucho, que es entrar al conflicto y decir, no estoy dispuesta, no me gusta. Yo siempre digo ponerlo en la mesa, no lo pongas en él, no le digas eres un mentiroso, sino si es tu hijo, tu pareja o quien sea, no es eres un mentiroso, sino estas mentiras no las voy a soportar. Esto que estás haciendo no me gusta, y se puede trabajar, ¿no? No, y aparte imagínate cuando te llegan con el expediente, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que me dijiste así? Pues tómale, toma. O sea, pues ¿qué dices ahí cuando te lo pones sobre la mesa, no? Bueno, es que yo creo que también la gente se va dando cuenta, tú lo dijiste, tú te das cuenta cuando llegan a tus talleres, cuando los ves. Lo que pasa es que a veces no queremos darnos cuenta, y entonces pues ahí viene el problema, porque es como, pero había hecho esto, y te hizo esto, hizo esto, hizo lo otro, ¿no te habías dado cuenta? Pues no. Entonces digo, a ver, también tenemos un punto ciego, que a veces, pues, el amor, por eso dicen que es ciego, no nos deja ver la realidad, ¿no? O lo que no queremos ver. Ana Mayra, como siempre, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. Durante la entrevista aparecieron los teléfonos de Ana Mayra. Yo sumamente agradecido. El tema da para mucho más. El tema da para... Sí. Vamos a tomarte la palabra. Sí. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo cafecito. Muchísimas gracias.